Ya estamos, como dice, grabando. Estamos grabando. Peínense porque ya estamos grabando. Muy bien. Bueno, muy bien. Parentesco y alimentos. Evidentemente el parentesco, o más bien los alimentos, se hacen obligatorios de acuerdo al parentesco. Por estos dos temas de manera simultánea los vamos a ver. Porque precisamente el parentesco que tenemos con nuestro tronco común nos da derecho a tener alimentos. Y no hablo de alimentos de comida propiamente, sino de atención médica, educación, etcétera, lo que marca la ley. Y como siempre lo he dicho, no nos damos cuenta porque estamos casados, tenemos a nuestros hijos y a nuestros hijos les damos alimento, les damos atención, les damos educación, les damos atención médica, les damos un techo, los vestimos, todo eso son alimentos y lo hacemos de manera natural, por, por, por iniciativa propia, nadie nos lo exige, nadie nos lo pide. Sin embargo, cuando hay un divorcio, por ejemplo, pues entonces esta parte de alimentos es exigible y es cuando empieza la gente a ver cuánto cuesta este paquete de alimentos, cuánto cuesta y cuánto te puedo dar y por qué te lo voy a dar y empezamos a pelearnos con ese tema, ¿no? Pero el parentesco que ya generamos a la hora de que nos casamos nos obliga a esto, ¿sí? Nada más que cuando estamos casados lo hacemos por default, como quien dice, de manera natural, ¿sí? Este, y cuando nos divorciamos, pues vemos pues cuánto cuesta eso y por qué tanto y por qué así, por qué asá, etcétera, ¿no? Parentesco. Dos son las fuentes principales del derecho familiar. ¿Sí? Dos son las fuentes principales del derecho familiar. El parentesco, por ejemplo, que es lo que les decía ahorita. El parentesco genera un montón de variables, un montón de obligaciones, derechos y obligaciones marcados ya en la legislación, en el código, ¿sí? A ver, me sigue llegando gente y no quiero que se me quede nadie. Aquí va. Entonces, por eso es una fuente muy importante del derecho familiar, el parentesco. Porque eso es lo que se genera cuando uno se casa, ¿sí? Uno se casa, su esposa, el papá, la esposa, y luego los hijos, y luego los primos de los hijos, el yerno, el primo segundo, la cuñada, el cuñado, todo eso es un parentesco, ¿sí? Y eso, ese parentesco es una fuente muy importante del derecho familiar, ¿sí? Lo mismo el matrimonio va muy intrínseco con el parentesco, va el matrimonio y luego inmediatamente va el parentesco, aunque el parentesco está previamente establecido desde antes del matrimonio, por eso no se pueden casar, la ley prohíbe que se casen dos hermanos, por ejemplo, ¿sí? Entonces el parentesco viene a diseñar el tema familiar también muy importante, por eso derecho, fuente principal del derecho familiar. Después sigue el matrimonio y sigue la cadena, ¿no? Generando más parentesco a través del matrimonio, de la figura del matrimonio. Parentesco implica en realidad un estado jurídico por cuanto que es una situación permanente que se establece entre dos o más personas por virtud de la consanguinidad. ¿Qué significa consanguinidad? De en virtud de la sangre, ¿sí? Del matrimonio o de la adopción para originar de manera constante un conjunto de consecuencias de derecho. Entonces, nosotros de manera permanente, nuestro parentesco que tenemos con el cuñado, con la cuñada, con el primo, con la prima, con mis hermanos, con mis padres, es un estado jurídico permanente, ¿sí? Y otra vez lo digo, no nos damos cuenta. Ahí lo traemos siempre, ese estado jurídico permanente. Y cuando se hace importante es cuando hay una muerte, cuando hay un matrimonio, cuando hay un divorcio, etcétera. Ahí es cuando se hace importante y nos damos cuenta de para qué está diseñado de esa manera, ¿sí?
Las tres formas del parentesco son por consanguinidad, por afinidad o por adopción. Decíamos que la consanguinidad son los de sangre, el parentesco por sangre, o sea, mis hermanos, mis hijos, mis padres, ¿sí? Mis abuelos. Y por afinidad es el parentesco que se genera cuando yo me caso. La familia de mi esposa es mi parentesco por afinidad, ¿sí? La familia de mi esposa, o si fuera yo mujer, la familia de mi esposo, sería mi parentesco por afinidad. Mis cuñados y mis cuñadas, concuños o concuñas, ¿sí? Es parentesco por afinidad. Ese parentesco se acaba, ¿eh? Cuando muere la persona o cuando se divorcian, ese parentesco se acaba, ¿sí? O sea, ya no hay ninguna obligación por ese lado, ¿sí? O por adopción, el parentesco que se genera por adopción, ¿sí? Parentesco consanguíneo es aquel vínculo jurídico que existe entre personas que descienden las unas de las otras o que reconocen un anteceder común. Estoy saliendo para ver que no nos falte nadie. Mm, 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 mm. De acuerdo al artículo 297 del Código Civil del Estado de Nuevo León, define el parentesco en dos líneas, la línea recta y la línea transversal. La línea recta o transversal, la recta se compone de la serie de grados entre personas que descienden las unas de las otras. Y la transversal se compone de la serie de grados entre personas que sin descender unas de las otras proceden de un progenitor o tronco común, como los hermanos, mis hermanos proceden de un tronco común, o sea, de mi padre vienen también mis hermanos, por ejemplo. La línea recta puede ser ascendente o descendiente. La línea recta puede ser ascendente o descendiente. ¿Cómo es descendiente? Por ejemplo, en mi persona, como ejemplo, mis hijos, es mi línea descendiente. Mis hijos y hacia arriba mis padres. La ascendiente es la liga consanguíneamente con su progenitor o tronco de que procede y la descendiente es la liga al progenitor con las que de él procede. La transversal puede ser igual o desigual según que los parientes se encuentren en el mismo grado o en grados distintos. Por ejemplo, los hermanos se encuentran en parentesco colateral igual de segundo grado. Los primeros hermanos, asimismo, se encuentran colocados en un parentesco transversal igual de cuarto grado. En cambio, los tíos en relación con los sobrinos se encuentran en un parentesco colateral desigual de tercer grado. Aquí yo quise hacer una tablita para más o menos explicar que como quiera ahorita vamos a ver un pequeño video, ¿sí? Mis parientes por consanguinidad, o sea de sangre, mis hijos y mis padres, línea descendiente y línea ascendente, ¿sí? Los parientes de mi esposa, ¿sí? O sea, la familia de mi esposa es mi parentesco por afinidad, ¿sí? Sin embargo, ella también tiene descendencia ascendiente y descendiente, que en este caso seríamos los mismos hijos, los mismos nietos y los mismos bisnietos. Aquí no, aquí cambia, ¿sí? Porque ella tiene sus padres, yo tengo los míos, ¿sí? Y las líneas colaterales vendrán siendo los tíos abuelos, los tíos, primos, hermanos, sobrinos, etcétera, ¿no? Igual mismo de este lado. Más o menos, esta es una tabla que está, creo que está en el libro, de ahí la saqué, no la hice yo, cabe mencionar. El Código Civil del Estado de Nuevo León dice la forma de computar el parentesco en línea recta consiste en contar el número de generaciones o bien el número de personas. El Código Civil del Estado de Nuevo León dice la línea recta, el artículo 299, se cuentan por el número de generaciones o por el de las personas, excluyendo al progenitor. En línea transversal el cómputo es menos sencillo, por cuanto que existen en realidad dos líneas de acuerdo con el artículo 300 del Código Civil del Estado de Nuevo León. En la línea transversal los grados se cuentan por el número de generaciones, subiendo por una de las líneas y descendiendo por la otra, o por el número de personas que hay
de uno u otro de los extremos que se consideran, excluyendo la del progenitor o tronco común. Esto es importantísimo también cuando alguien muere y que no deja un testamento. Entonces, ¿quiénes son los que heredan? Los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos. ¿Y quiénes son los más lejanos? ¿Quiénes son los más cercanos? Y si no hay cercanos, pues se va por grados, viendo quiénes son los parientes que siguen y los que siguen y los que siguen. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver en el próximo curso. Parentesco por afinidad. De acuerdo con el Código Civil del Estado de Nuevo León, se define como el parentesco de afinidad es el que se contrae por el matrimonio entre el varón y los parientes de la mujer, que es lo que estamos ahorita hablando, y entre la mujer y los parientes del varón. El parentesco por afinidad se extingue, es lo que les decía hace un momento, por el divorcio, así como los casos de disolución del matrimonio por muerte de uno de los cónyuges o nulidad. Hay el principio tradicional que dice muerta mi hija, muerto mi yerno. Parentesco por adopción resulta del acto jurídico que lleva ese nombre y que por algunos autores constituye un contrato. Perdón, por virtud de este se crean entre el adoptante y adoptado los mismos derechos y obligaciones que origina la filiación legítima entre padre e hijo, de acuerdo con el Código Civil del Estado de Nuevo León. Artículo 399. El que adopta tendrá respecto a la persona y bienes del adoptado los mismos derechos y obligaciones que tienen los padres hacia la persona y bienes de los hijos. El adoptado tendrá para con la persona o personas que lo adopten los mismos derechos y obligaciones que tiene un hijo. Déjeme ver, hay gente esperándome aquí. A ver, otra vez. El que adopta tendrá respecto de la persona y bienes del adoptado los mismos derechos y obligaciones que tienen los padres hacia la persona y bienes de los hijos. El adoptado tendrá para con la persona o personas que lo adopten los mismos derechos y obligaciones que tiene un hijo. O sea, al momento de adoptar a un menor, este menor tendrá los mismos derechos como si fuera su hijo legítimo. Y los padres los mismos obligaciones y derechos como si fueran sus padres legítimos. Él o los adoptantes adquirirán la patria potestad sobre el menor en caso de que el padre adoptivo esté casado con alguno de los progenitores del adoptado. Dicha patria potestad se ejercerá conjuntamente por ambos cónyuges. Consecuencias jurídicas del parentesco consanguíneo, o sea, el de sangre. Consecuencias jurídicas. Crea el derecho y obligación de los alimentos. Origina el derecho subjetivo de heredar en la sucesión legítima o la facultad de exigir una pensión alimenticia en la sucesión testamentaria bajo determinados supuestos. Crea también determinadas incapacidades en el matrimonio y en la relación con otros actos o situaciones jurídicas. En la tutela legítima constituye la base para el nombramiento del tutor. Origina los derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad que se contrae solo entre padres e hijos, abuelos, nietos en su caso. ¿Okay? Vamos a ver un pequeño video que habla del parentesco y los alimentos. Más aguántenme tantito, déjenme lo saco a flote. Bienvenidos a lo que... Okay. Grabo la liga. Voy a dejar de compartir. Muy bien. Les voy a compartir, nomás yo salgo del video y el micrófono porque si no se puede ahí el internet empezar a fallar.
estoy haciendo. Ya, aquí está. Bienvenidos a Lo que buscas. En el presente video hablaremos sobre el tema de parentesco y alimentos, esto en materia de derecho civil. La ley reconoce 3 clases de parentesco: por consanguinidad, por afinidad y civil. Hay parentesco por consanguinidad entre aquellas personas que tienen un progenitor en común. Este progenitor en común puede ser el padre, el abuelo, el bisabuelo, etc. El parentesco es más lejano a medida que el tronco común familiar esté más distante. El parentesco por afinidad es el que se contrae por el matrimonio y comúnmente se le llama parentesco político. Existe entre cada uno de los contrayentes y los parientes consanguíneos del otro, como suegros o cuñados. El parentesco civil es el que nace de la adopción y sus efectos se limitan al adoptante y al adoptado, sin que sus respectivos parientes se vean ligados en forma alguna. Es decir, el hijo adoptivo no tiene abuelos, no tiene primos, no tiene tíos, porque no tiene ninguna relación familiar civil con ninguno de los parientes de su padre adoptivo. El parentesco puede ser también en línea recta o en línea transversal. El parentesco en línea recta es entre las personas que descienden unas de otras, como padres, hijos, nietos, etc. Y hay parentesco en línea transversal entre los parientes que no se encuentran en el caso anterior, como hermanos, tíos, sobrinos o primos. En el lenguaje jurídico, la palabra alimentos no tiene el significado restringido que nos es familiar, sino que comprende, además de la comida, el vestido, la habitación y la asistencia médica en casos de enfermedad. Y tratándose de menores, los gastos necesarios para la educación primaria y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión que le permita ganarse la vida honestamente, de acuerdo con sus circunstancias personales. La obligación de dar alimentos es recíproca, es decir, el que los da tiene a su vez el derecho de pedirlos si llega a verse en situación de necesidad y en todo caso, la obligación estará proporcionada a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. Están obligados a darse alimentos los cónyuges entre sí, los padres deben dar alimentos a los hijos a los padres en el caso de que ya sean muy grandes de edad y los hijos puedan proporcionarles alimento. Y a falta o imposibilidad de las personas anteriormente mencionadas, la obligación recae en los parientes más próximos hasta el 4º grado de la línea transversal, siempre que se trate de menores de 18 años o de incapacitados. El adoptante y el adoptado tienen a este respecto la misma obligación que los padres y los hijos. El derecho de recibir alimentos no es renunciable ni puede ser objeto de transacción y puede ser exigido por el interesado mismo, por sus parientes más próximos o, en el último caso, por el Ministerio Público, como es el caso de las pensiones alimenticias. Cesa o termina la obligación de dar alimentos cuando el que la tiene carece de medios para cumplir, es decir, que no cuente con recursos económicos para poder proporcionar alimentación o vestido o habitación a las personas que tiene la obligación. También cesa cuando el alimentista deja de tener necesidad de ellos, es decir, cuando ya tiene un trabajo, cuando llega a ser mayor de edad y puede valerse por sí mismo, etc. En caso de injuria o falta grave por parte del alimentista o si éste abandona injustificadamente la casa de quien debe prestarlos. Es decir, si un hijo tuviera alguna falta grave hacia sus papás, en el caso de que ellos son los que tienen la responsabilidad de proporcionar alimento, entonces el alimentista, es decir, el hijo, pierde este derecho y los padres pierden la responsabilidad de proporcionarle alimento, techo y vestido. También se pierde la obligación de dar alimentos cuando la necesidad de los alimentos dependa de la conducta viciosa o de la falta de aplicación al trabajo de quien pretende recibirlos mientras subsistan estas causas. Es decir, cuando solamente por comodidad para recibir alimentación, para recibir vestido, para recibir casa o servicios médicos, se deje de trabajar o se caigan los vicios solamente por comodidad. Nuevo Philadelphia Deep Chipotle. Pruébalo. Necesitaba un compresor de resorte y me lo prestaron aquí, en AutoZone.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo. Perdón, ahí como que se acabó de repente. ¿Está claro? ¿Sí está entendible el video? Como el tema de alimentos viene directamente del parentesco y es una obligación que tenemos. A ver, Gina, ¿quiere decir algo? Profe, buenas noches. No puedo encender mi cámara. Ah, ok, Por no decir, hay problema. ahí cuando... disculpe, ¿qué? No hay problema. Si no puede encender su cámara. Ok. Disculpe, ya en el último punto que comentaba que por una falta grave, algún ejemplo de alguna falta por la cual o sea, ya no les pueda dar ese beneficio? Por ejemplo, si agreden a los padres o están, por ejemplo, los chavos en drogas o están mucho tiempo en temas de cárcel, delincuencia y cosas de ese tipo. Un intento de lastimar a los padres, por ejemplo, esas son faltas graves que pudieran suspender la obligación o derecho de alimentos. Ok, y este tipo de cuestiones, por decir, que dice que se le tiene que dar alimento, ¿aplica también hasta la mayoría de edad o es hasta que la persona abandona o se independiza? La obligación de dar alimentos o pensión alimenticia es hasta la mayoría de edad, pero si los chamacos siguen estudiando, es hasta que terminen de estudiar. Ok, ¿Ok? perfecto, profe, gracias. Al contrario. A ver, Hola, Ivonne, pero si los Ivonne chamacos quería siguen decir algo. estudiando hasta que terminen de Hola, buenas noches, maestro. Buenas noches. Sí, mire, referente a lo de el tema de alimentos, se refiere cuando el hijo agrede a los padres, entraría como el delito de violencia familiar. Exacto, exacto. Ok, y cuando el progenitor, en este caso, comete el delito de violencia familiar, él no pierde la obligación de dar. A ver, perdón otra vez, discúlpeme. Perdón. ¿Me lo puede repetir la pregunta? Es que como que ya no lo escuché. A ver, es que está su micrófono apagado. A ver. A ver, ¿quién está hablando conmigo ahorita? ¿Karina? ¿Cómo se llama? ¿Karina García? No, yo todavía no hablo con Ah, usted, profe. Perdone, pero Buenas déjeme ver. noches. Sí, déjeme ver quién está Era hablando. Ivonne la que estaba hablando con usted, Ivonne. Ivonne. Ya, es que ya no, como que se salió de repente. Bueno, ahorita a ver si entra de nuevo. A ver, dígame, Karina. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Disculpe que no encienda mi cámara, pero no estoy ahorita aquí en un lugar disponible. Ok. Así repito, nada más me causó un poquito de ruido el video porque decía en una parte que si el padre se declaraba como insolvente o que no tenía como la capacidad, Ujú, pues quedaba como exento de brindar el alimento. ujú. No, no es que no lo entendiera, sino me gustaría que me profundizara un poquito esa parte porque, pues bueno, sabemos que hoy por hoy existe esa parte de que los padres ocultan bienes o Ujú, hacen infinidad de cosas, inclusive hasta dejan el trabajo ujú. para evitar brindar alimentos. Entonces no sé si o cómo se justifica en esa parte o cómo entra pues ese pedacito, ¿verdad? Del video que me causó ahí un poquito de ruido. Sí. Este, Mire, a ver, es que ahorita me está contactando Ivonne. Dice que le desactivamos el micrófono. Es que yo desactivé unos micrófonos y a lo mejor lo desactivé a ella sin querer. Pero bueno, ahorita que me contacte, no pasa nada. Bueno, a lo que decías, Karina, efectivamente pasa que los que tienen la obligación de dar alimentos se, se salen hasta del trabajo, ¿sí? Porque la forma de exigir esos alimentos es a través de su nómina, ¿sí?
Se manda, el juez manda un documento, un aviso a la empresa para que de manera automática rebaje el monto acordado en el juicio, para que esa parte monto acordado se entregue a la esposa. ¿Ok? Pero si este señor deja el trabajo, o se queda sin trabajo, pues no hay manera de reclamarle. ¿Qué cosas se pueden hacer si la mujer se ve proactiva en ese sentido? ¿Sí? Proactiva, ¿a qué me refiero con proactiva? Me refiero a que se ve lista, y antes de que, si usted conoce a su esposo o a su ex esposo y sabe que puede hacer eso de autoquedarse sin trabajo, o de seguir trabajando pero no de manera formal, hay varias formas, que es como pedirle al juez, manifestando que se presume que esta persona se puede quedar sin trabajo. Entonces se garantiza, le exigen al marido garantizar con bienes, o sea, casas, un auto, lo que sea, joyas, garantizar con bienes esa pensión alimenticia. Esas son las formas, ¿sí?, que hay, y son las que más se utilizan. Pero eso lo tiene que promover la esposa, ¿sí? En el juicio se debe de manifestar esa inquietud, o esa posibilidad, o esa hipótesis de que, oye, señor juez, ok, ya se acordó que la persona, mi ex esposo, me va a dar alimentos pues de aquí en adelante, ¿no? No sé, me va a dar 15,000, 12,000 pesos mensuales. Señor juez, ¿y qué tal si se queda sin trabajo? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, entonces el señor tiene bienes para garantizar, o tiene dinero en el banco para garantizar la pensión alimenticia. Entonces se genera un procedimiento para garantizar esa pensión alimenticia. Pero si el señor no tiene nada y si está trabajando, pues la verdad es que si el señor es honesto y se queda trabajando, bueno, pues vas a tener tu pensión. Pero si deja de trabajar o lo corren, pues ¿cómo le haces, no, para cobrarle esa pensión? ¿Sí? Esa es una realidad. ¿De acuerdo? Ok, maestro, muchas gracias. Al contrario. A ver, me preocupé por Ivonne, porque que me estaba diciendo, y yo de manera, a ver, aquí está Ivonne, me desactivaron el micrófono. ¿Y cómo te lo activo, Ivonne? A ver, me desactivaron el micrófono. Cuando el victimario comete el delito de violencia familiar, no pierde sus obligaciones para con los hijos y o esposa. En ese caso, MP estipula dicha obligación. Es correcto. No pierde la obligación, pero si cometió un delito que amerite pena privativa de la libertad, difícilmente podrá cumplir con esa obligación. Ahora sí, vamos a ver. A ver, los que hablaron, Karina, por ejemplo, si puede bajar su mano, por favor. O yo se la bajo aquí, para no confundirme, bajar la mano. Gracias, profe. De nada. Ok, Mayra Teresa. Bien rápido para continuar. Mayra Teresa, ¿quiere decir algo? Sí, Dígame. buenas noches. Buenas noches. Estaba escuchando lo que estaba comentando de que si no tienen cómo demostrar o cómo quitar, no se puede hacer nada, ¿verdad? Ujú, Pero sí se puede. Trabajes o no trabajes, tú tienes la obligación de dar. ujú. El juez te obliga a dar, trabajes o no trabajes, aunque la pareja se salga del trabajo y no demuestre, el juez lo obliga a dar. Es correcto. Sí, o sea, a lo que me refiero, la obligación no se extingue, la obligación Así es. permanece, ¿sí? ¿Cómo lo va a dar? Pues bueno, porque se va acumulando,
se va acumulando, Sí, se va acumulando. se va acumulando y tiene como una deuda ahí, ¿no? ¿Va? Pero sí, efectivamente, a lo mejor no me expliqué bien. La obligación no se extingue, simplemente Así es. pues cómo lo das, ¿verdad? ¿Cómo cumples esa obligación? Si no tienes ni trabajo, Sí, por ejemplo. pero muchas personas, muchos hombres o mujeres piensan o tienen la mentalidad o no sé de que si no trabajo no me pueden dar, no me pueden quitar nada. Ujú, Si no trabajo no doy nada, pero en realidad no es así. Trabajes o no trabajes es tu obligación ujú. y se te va acumulando conforme vaya pasando el tiempo. Es correcto, es correcto. Y puedes ir hasta la cárcel. Así es. Ujú. Muy bien. Sigue Adriana Lisset. No la escucho, Adriana. Ya, ¿Sí me escucha? Ya. ya la escucho. Sobre eso de los bienes, de que una casa, un carro, algo así, Ujú. este, pero necesitarían haber estado casados o, por decir, si no hubo concubinato ni matrimonio, y ya tiene otra, o sea, se casó, ¿verdad? Tiene Ujú. otro matrimonio, a lo mejor tiene su casa con esa pareja, igual su carro, todo. También puede entrar acá aunque no hayan tenido ningún vínculo de concubinato o matrimonio. Que no hayan tenido ningún vínculo de concubinato ni matrimonio, pues está complicado. Está complicado porque ¿cómo exiges el derecho si no fuiste nada? ¿Sí? O sea, para que se dé el concubinato tienen que surgir. El concubinato se da muy fácil, ¿sí? Antes del concubinato tenías que estar, no puedes estar casado y vivir en concubinato al mismo tiempo. Ahora creo que sí se puede. Entonces, el concubinato lo que pasa es que se tiene que comprobar que viviste con él, que a lo mejor tuvieron un hijo, que vivieron como en pareja, etcétera, y eso lo tienen que comprobar con los vecinos, hay que utilizar varias cosas, ¿no? Ya con solo eso, si lo llega a comprobar, ya tiene derecho sobre los bienes que tiene el señor. Si el señor además está casado por bienes mancomunados con una señora, con una esposa, se le pueden embargar o garantizar la pensión alimenticia con los bienes que le corresponden a él, su 50%, por ejemplo. Ok. Otra pregunta. Si por decir él trabaja, si la persona trabaja con su papá es contratista y lo tiene como empleado, Ujú. este, Pues es su trabajo. eh, que como quiera se puede hacer todo el procedimiento normal. Claro, claro, al papá, al patrón, el papá, olvídate si es el papá o el tío o lo que sea, finalmente es el patrón, ¿sí? Y si está dado de alta el patrón como debe ser, etcétera, en Hacienda, etcétera, que ahorita ya casi nadie se salva de eso, desde Hacienda le van a llegar y va a decir, ¿sabes qué? A esta persona tú le pagabas 4,000 pesos semanales, le vas a pagar, ahora vas a pagar 2,000. Y el resto hay que dárselos a la señora. Ok, en caso por decir de que no ponga las cifras correctas, no La, sé qué. no, las cifras correctas no las puedes ocultar, ¿sí? Porque es a través de Hacienda y es lo que reportas a Hacienda, entonces no hay forma como de ocultar la cantidad. Digo, sí hay Ok, forma, pero está complicado. ok, es todo maestro, eran mis dudas. Ok, de acuerdo, muy bien. Este, una más para continuar, porque si no, aquí nos quedamos. Adriana Lisset, ¿quiere decir algo? Ah, ya hablé con usted, Adriana, ¿va? Con Nelson Estrada. Profe, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta nada más es, creo que queda claro, nada más mi pregunta sería, todo se menciona de hombre hacia mujer. Ujú. Si el hombre tuviera la patria potestad de los hijos, también puede ser la mujer hacia el hombre. Sí, claro, claro, claro. Puede Es ser que de los dos todos los lados. comentarios, sí, todos los comentarios y los comentarios que usted ha hecho siempre han dicho cuando el hombre Sí, cuando sí. el hombre no se le va a dejar. Entonces, como que yo siento que es de un solo lado, cuando también el padre puede tener la patria potestad de los hijos, estar en casa con los hijos y la mujer puede estar trabajando. Y nada más esa es mi duda.
No, no, es correcto, es correcto. Esa precisión que usted hace es correcta. También puede ser Ok, exactamente igual del otro lado. ok. Gracias, profe. Al Muchas contrario. gracias. Bueno, me da mucha pena con Ivonne que ahí, a ver. Mire, aquí ya la encontré. Listo. Muy bien. Vamos a continuar. Qué bueno. Ya le habilité el micrófono, Ivonne, como quiera. Una disculpa. Ok. Vamos a ver el tema ahora de alimentos. Que bueno, pues ya más o menos aquí lo estuvimos platicando. Los alimentos constituyen una de las consecuencias principales del parentesco, ya lo vimos, y abarcan, de acuerdo al artículo 308 del Código Civil del Estado de Nuevo León, lo que son la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en caso de enfermedad. Respecto de los menores, comprenden además los gastos necesarios para la educación primaria del alimentista y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión, ¿sí? Los alimentos también se presentan como una consecuencia del matrimonio, estatuyendo el efecto del artículo 302 del Código Civil del Estado de Nuevo León. ¿Qué dice el artículo 302? Dice, los cónyuges deben darse alimentos, deben darse, ¿sí? La ley determinará cuándo queda subsistente esta obligación en los casos de divorcio y otros que la misma ley señale. Los concubinos también están obligados a darse alimentos cuando carezcan de ingresos o bienes propios suficientes para subsistir y estén imposibilitados para trabajar. ¿Qué es lo que pasa? Otra vez, vamos a pensar en qué es lo que está queriendo cubrir la ley. ¿Por qué la ley está diseñada de esta manera? Porque en el fondo lo que busca la ley es no dejar desprotegidos a nadie. Por eso, cuando hay un matrimonio que se divorcia, surge la obligación de dar alimentos. Del que haya cometido la falta es el que le va a quedar la carga de dar alimentos, ya sea el hombre o la mujer, porque no quiere dejar desprotegidos a los hijos. Si la esposa nunca trabajó, por ejemplo, o el esposo nunca trabajó, bueno, pues que es un caso más difícil que así suceda, y se divorcian, también le tiene que dar alimentos a la esposa o mantener un estatus de vida del que llevaban. ¿Por qué la ley hace esto? Porque no quiere que esa gente quede desprotegida o que se vea afectada en su cambio de vida a la que estaba acostumbrado. Eso es lo que busca la ley, ¿sí? Y luego aquí dice, los cónyuges deben de darse alimentos. La ley determinará cuándo quede subsistente esta obligación en los casos de divorcio. O sea, la ley determinará cuándo queda subsistente esta obligación en los casos de divorcio. Estamos hablando de los cónyuges. Si el cónyuge otra vez nunca trabajó porque se dedicó a cuidar a los hijos, por ejemplo, ¿sí? Y el marido pues se dedicó a trabajar y a hacer riqueza, etcétera, etcétera, el juez forzosamente va a obligar al marido o al ex marido o a la ex esposa a darle alimentos, porque no la quiere dejar desprotegida, y será difícil que la esposa va a pasar un tiempo en que se reintegre a una sociedad económicamente activa. Entonces por eso el juez dice, mientras que ella se integra a la comunidad económicamente activa, laboral, tú vas a tener que darle una pensión alimenticia, ¿sí? Y además de los hijos, ¿sí? Pero lo que quiero que piensen ustedes es, ¿qué es lo que busca la ley con eso? Es no dejar desprotegidos a los menores y no dejar desprotegidos a la ex esposa o al ex esposo. Si la esposa al momento del divorcio es evidente que trabaja y que ha generado riqueza y que se vale por sí misma y que es independiente, etcétera, no le da nada, ¿sí? No le da nada. Pero entonces eso es lo que quiero que ustedes piensen. También pasa lo mismo cuando alguien muere y no hay testamento. La ley, ¿qué es lo que quiere hacer?
interpretar la voluntad del que murió y que no hizo testamento. ¿Qué es lo que hubiera querido el que murió? Pues darle sus bienes a sus parientes más cercanos, ¿sí? No los quiere dejar desprotegidos. Entonces, ese es el fundamento de la ley. Y así nosotros como abogados debemos de pensar así. Y eso nos va a ayudar mucho a tomar decisiones, a plantear una defensa, por ejemplo, argumentar las cosas, los hechos. Entonces, eso es lo que quiero que piensen. Es un pequeño paréntesis. Las características de la obligación alimentaria son: es una obligación recíproca, es personalísima, es intransferible, es inembargable el derecho correlativo, es imprescriptible, es intransmisible, es proporcional, es divisible, crea un derecho preferente, no es compensable ni renunciable, no se extingue por el hecho de la prestación ser satisfecha. Vamos a ver cada uno. La reciprocidad de la obligación alimentaria, de acuerdo al artículo 301 del Código Civil del Estado de Nuevo León, dice: la obligación de dar alimentos es recíproca. El que los da tiene a su vez el derecho de pedirlos, ¿sí? Número 2. Carácter de personalísimo de los alimentos. La obligación alimentaria es personalísima, por cuanto que depende exclusivamente de las circunstancias individuales del acreedor y del deudor. Los alimentos se confieren solo a una persona determinada debido a sus necesidades y se imponen también a otra persona determinada, tomando en cuenta su carácter de pariente o de cónyuge y sus posibilidades económicas. Es intransferible. La obligación alimentaria es intransferible tanto por herencia como por durante la vida del acreedor o del deudor alimentario. Se trata de una consecuencia relacionada con la característica anterior. Es inembargable, tomando en cuenta que la finalidad de la pensión alimenticia consiste en proporcionar al acreedor los alimentos necesarios para subsistir. La ley ha considerado que el derecho a los alimentos es inembargable, pues de lo contrario sería tanto como privar a una persona de lo necesario para vivir. Imprescriptibilidad de los alimentos. Debemos distinguir el carácter imprescriptible de la obligación de dar alimentos del carácter imprescriptible de las pensiones ya vencidas. Respecto del derecho mismo para exigir alimentos en el futuro, se considera por la ley como imprescriptible. Naturaleza intransigible de los alimentos. De acuerdo al artículo 321, el derecho de recibir alimentos no es renunciable, ni puede ser objeto de transacción. Número 7. Carácter proporcional de los alimentos. La proporcionalidad de los alimentos está determinada de manera general en la ley de acuerdo con el principio reconocido por el artículo 311, que dice: los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. Número 8. Divisibilidad de los alimentos. La obligación de dar alimentos es divisible en principio. Las obligaciones se consideran divisibles cuando su objeto puede cumplirse en diferentes prestaciones. En cambio, son indivisibles cuando solo pueden ser cumplidas en una prestación. Por ejemplo, artículo 312, si fueran varios los que deben de dar alimentos y todos tuvieran posibilidad de hacerlo, el juez repartirá el importe entre ellos en proporción a sus haberes. Si solo algunos tuvieran posibilidad entre ellos, se repartirá el importe de los alimentos, y si uno solo la tuviere, él cumplirá únicamente la obligación. Número 9. Carácter preferente de los alimentos. La preferencia del derecho de los alimentos solo se reconoce en favor de la esposa y de los hijos sobre los bienes del marido. Este derecho puede también corresponder al esposo en los términos del artículo 166, cuando carezca de bienes y esté incapacitado para trabajar. Artículo 165. La mujer tendrá siempre derecho preferente sobre los productos de los bienes del marido y sobre sus sueldos, salarios o emolumentos, por las cantidades que correspondan
para la alimentación de ella y de sus hijos menores. También tendrá derecho preferente sobre los bienes propios del marido para la satisfacción del mismo objeto. La mujer puede pedir, es lo que les mencionaba hace un momento, la mujer puede pedir el aseguramiento de bienes para hacer efectivos estos derechos. El marido tendrá el derecho que a la mujer concede el artículo anterior en los casos en que ésta tenga obligación de contribuir en todo o en parte para los gastos de la familia y el hogar. Es como lo comentabas hace un momento, compañero, ahorita, sobre que también el hombre, aquí está, en el artículo 166. Nos quedan 10 minutos, vamos a ver un video propiamente sobre alimentos. Ya para concluir. Un poquito lento. Nos toca analizar ahora. Okay. Voy a dejar de compartir. Otra vez salgo de la cámara, del micrófono y comparto. Caray, me faltó hacer otro paso. Te mereces un gran café. Te mereces Nescafé Taster's Choice. Nos toca analizar ahora a los alimentos, hacer un estudio de los mismos. Vamos a ver el concepto que nos proporciona Rogina Villegas de alimentos y nos señala que es la facultad jurídica que tiene una persona denominada alimentista para exigir a otra lo necesario para subsistir, en virtud del parentesco consanguíneo, del matrimonio o concubinato o del divorcio en determinados casos. Hay otro concepto, pero ya de obligación alimentaria o alimenticia, que nos proporciona Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña, quien señala lo siguiente: en México, la obligación alimentaria es aquella mediante la cual se provee a una persona de los satisfactores tanto de sus necesidades físicas, intelectuales y morales, a fin de que pueda subsistir y cumplir su destino como ser humano, sobrepasando la simple acepción de comida. Que es a lo que nos vamos inmediatamente cuando se señala la palabra alimentos. Ya habíamos mencionado en la clasificación de las normas jurídicas de Eduardo García Maínez que el concepto que el Código Civil o las leyes familiares o códigos familiares, dependiendo del estado en el que se encuentren, cuando nos dan el concepto de alimentos, son de ese tipo de normas de definición o declarativas, porque si nos quedamos con la sola palabra, tenemos una definición la mayoría de las personas de alimentos, pero vemos que el concepto jurídico es mucho más amplio. Y vamos a ver algunos artículos, solamente en este caso tomé dos artículos de diferentes leyes. Ustedes pueden verificar en su ley familiar o códigos civiles de los que sean ustedes parte, para que analicen el concepto de alimentos, que puede ser más amplio que los que vamos a ver o menos. Vamos a ver el concepto que nos da el artículo 308 del Código Civil del Distrito Federal. Nos dice que los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y en su caso los gastos de embarazo y parto. Respecto de los menores,
además los gastos para su educación y para proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales. Con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de interdicción, lo necesario para lograr en lo posible su habilitación o rehabilitación y su desarrollo. Y, finalmente, por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad económica, además de todo lo necesario para su atención geriátrica, se procurará que los alimentos se les proporcionen integrándolos a la familia. Entonces este es el concepto, bastante extenso porque hay algunos artículos de códigos civiles que no abarcan lo específico a los adultos mayores. Un concepto pues bastante completo de todo lo que abarca los alimentos. Tenemos también otro concepto de, en este caso, el artículo 206 del Código Familiar para el Estado de Sinaloa. Vamos a ver qué nos dice. Nos señala, los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación, el sano esparcimiento. Aquí estamos viendo algo que no contiene el anterior artículo. Y la asistencia médica y hospitalaria en caso de enfermedad. Además, los gastos necesarios para la educación del alimentista y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus circunstancias personales. Entre los alimentos se incluirán los gastos de embarazo y parto en cuanto no estén cubiertos de otro modo. Y su último párrafo nos señala, la obligación de dar alimentos no comprende la de proveer de capital a los hijos para ejercer oficio, arte o profesión a que se hubiere dedicado. Entonces es un concepto distinto que abarca mucho de lo del artículo del Código Civil del Distrito Federal, pero sí tiene algunas diferencias. Por ejemplo, aquí el sano esparcimiento no menciona lo de los adultos mayores en específico, ni tampoco lo de las personas con discapacidad o declarados en estado de interdicción. Y se aclara aquí en los gastos de embarazo y parto en cuanto no estén cubiertos de otro modo. Ahora, ¿qué son los límites de la obligación alimenticia? Bueno, no debe de exceder de las cantidades necesarias para que el acreedor alimenticio pueda vivir decorosamente. Entonces, por lo tanto, comprende solo las cantidades necesarias para que el acreedor tenga lo necesario para vivir. ¿Sí? Tampoco ha de estar en desproporción con la posición económica de quien debe darlos. En este caso, si ellos fueran divorciados y se le fija una pensión alimenticia en favor de los hijos, pues que él también requiere quedarse con lo necesario para subsistir y no se le puede exigir más de lo que pueda dar, ¿sí? Y ni ella excederse en los gastos y reclamar más, que es una situación que desgraciadamente en la práctica se da, pero que existen los medios necesarios para equilibrar estas posiciones. Además que recuerden que también pues la obligación es de ambos, ¿sí? En este caso, si ella también trabaja, pues también debe de contribuir a los alimentos. Entonces, los alimentos se prestan normalmente de manera voluntaria y espontánea, es como debería de ser. Solo en casos excepcionales el cumplimiento de este deber exige la intervención judicial. Ahora, ¿quiénes son los sujetos de la obligación alimenticia? Bueno, tenemos a los deudores alimenticios, que es la persona que tiene la obligación de cubrir esos alimentos según sus posibilidades económicas, para lo cual proporciona una cantidad de dinero o en especie, o integra a la familia, como veremos, al acreedor alimenticio. Y por su parte, el acreedor alimenticio es la persona que legalmente compruebe la necesidad real y evidente de recibirlos. Debe de permanecer esa necesidad.
El derecho de percibir alimentos inicia con la necesidad de estos por parte de un acreedor alimentario y la obligación de proporcionarlos con la capacidad económica del deudor alimentista. Ello en virtud del parentesco por consanguinidad, por la celebración del matrimonio o cuando existe concubinato, por adopción y en determinados casos, aún después de disuelto el vínculo matrimonial, subsistiendo ese derecho en tanto exista y se demuestre la necesidad del acreedor alimentario y la capacidad del deudor de suministrarlos. Entonces aquí tenemos, está el padre frente al hijo, este sería el deudor alimenticio y el acreedor alimenticio. Por su parte, de este lado tenemos a un adulto mayor que ya en ese momento puede tener el carácter de acreedor alimenticio, si tiene la necesidad, como lo veíamos en el artículo de la ley del Código de Sinaloa, y por su parte está su hijo como deudor alimenticio, que tendrá que proporcionar esos alimentos, porque además, lo veremos en las características, de los alimentos son recíprocos. Quien da los alimentos, por ejemplo, si fueran ellos a través del tiempo, ¿verdad? Si él como padre proporcionó los alimentos en su momento a su hijo, con el transcurso del tiempo, ahora él tiene el derecho a los alimentos, se convierte en acreedor alimenticio y podrá reclamar, en caso de que su hijo de manera voluntaria no lo haga, reclamar el pago de los alimentos. Justo a tiempo. Pues ahí nomás para reforzar un poquito lo que hemos estado comentando en el tema de alimentos, la chica que nos está hablando en el video hace comparaciones en algunos diferentes estados. En algunos estados incluye el tema de los padres, en otros no lo incluye, etcétera. Pero básicamente es eso y básicamente es lo mismo, es el mismo paquete. Con esto concluimos la clase. Si hay alguna duda, alguna pregunta, pues nos quedan unos segundos ahí para platicar si gustan. Adriana Trejo, ¿quiere decir algo? Profe, bueno, yo tengo una duda, pero es de la clase pasada. Okay. Usted abrió un cuestionario Scrum Okay, sí, del sí. 14 al 20. Exacto. Pero a mí no me apareció como que usted lo abrió. No me apareció la opción. Ah, ¿qué aula es? Sí, es. ¿En cuál aula está usted? Pues, no recuerdo. Ahorita no me acuerdo, ya se me... igual en la otra. Le mando un mensajito más tarde. Sí, no se preocupe, como quiera checo las aulas, todas o sea, el Scrum no lo pudo hacer, Ajá. no lo pudo abrir o cómo, o no le No, apareció es en que el de aula. hecho no me apareció la opción para abrirlo. Okay. No, sí me aparecen que dice que 3 intentos, pero no me aparece el botoncito para para abrirlo. A ver, vamos a ver. para hacer. Sí, de hecho, lo chequeé desde la semana pasada, pero pensé que usted lo iba a activar y no lo activó. Vamos a ver. Sí, igual me aparece así en bienes y sucesiones, el tercer Scrum de incapacidad para ceder. Igual me parece deshabilitado. Sí, pues no lo pude realizar. Pero no me aparece el botoncito donde dice comenzar. A ver, aquí estamos en personas y familia, ¿verdad? No estoy yo equivocado. Sí, de igual, no, en los dos me aparece igual en las dos materias. Okay. El de personas y familia fue el de conceptos y problemas fundamentales. Ándele, sí. Así es. Para que lo cheque ya es. Semana 8, estamos en la semana 8, ¿verdad? De la 8, sí. Del 21 al 27. Y aquí está. La otra fue del 14. Actividad. Fue del 14 al 20. Sí. Ah, antes. Del 14 al 20. Aquí está el score. Sí, a mí no me aparece el...
el botón para empezar a hacerlo. Bueno, es que a lo mejor ya se cerró. Pero No, desde esa no fecha decía decía. usted que no le parecía. No me aparecía. De hecho, aunque se cierre, pues ahí te dice que ya no, porque ya se cerró. Pero no. A ver, vamos a checar. Sí, yo check, yes. Aquí yo lo puedo checar bien rápido. Ok. Del 14 al 20. Ya, obviamente ya se cerró, 3 intentos. Bueno, mándame un mensajito, no se preocupe. Sí, porque como supuestamente se iban a extender las fechas, algo así, pero no, yo chequé en el transcurso de la semana como el sábado y me aparecía deshabilitado. Sí, es Así cierto. es. Dijeron que es que el fin de semana pasado Sí. hubo un mantenimiento de la plataforma y estuvo deshabilitada Sí, prácticamente todo el fin de semana. así Tiene es. razón, ya me acordé. A mí se me Sí. olvidó habilitarlo nuevamente, lo voy a habilitar ahorita en un ratito más para que estén pendientes. ¿Ok? Sí, y igual en la otra materia también me aparece igual, Ok, deshabilitado. ok. Perfecto, gracias. Al contrario. Sí, gracias. De nada, al contrario. A ver, Idalia Cortés, ¿quiere decir algo? Está primero con otra compañera, maestro. Ok, es lo mismo. No se preocupen, yo vuelvo a abrir eso, no pasa nada. ¿Y Adriana Lilicet quiere decir algo o no? Sí, maestro, es lo mismo, también me pasó en 3 materias. En 3 materias, ok. Bueno, conmigo no pasa nada, yo ahorita habilito eso. Si no es ahorita, porque tengo que bajar el video y todo, mañana en la mañana lo hago muy temprano, Ok, pues, para que estén pendientes. gracias, profe. De nada. Si no hay otro tema, me dio gusto verlos. Nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche, igual, con otro tema. Y cualquier cosa me Maestro, mandan un mensaje adelante. Dígame. disculpe, ¿cuántas plantillas tiene que ser sobre la tarea? ¿Cuántas qué, perdón? Cuartillas, ¿Qué les encargué? Recuérdenme que les encargué. es el resumen. Ah, es un resumen. Pues Ujú. no dice ahí cuántas cuartillas, no se los puse. No, No, parece que no. no, no. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahorita lo checamos bien rápido. Hagamos unas 20 cuartillas, no pasa nada. No, no se crea. Era sobre los artículos, ¿no? A ver, estamos hablando, requiero... Sí, sobre los artículos que integran los temas de parentesco de alimentos, específicamente, ¿en qué título del Código Civil se encuentra el tema de parentesco? Es que es bien poquito, o sea, no, de cada punto es muy poquito, no vas a alcanzar ni a hacer ni una cuartilla, es muy probable. Un breve resumen basado en los artículos que integran el tema del parentesco, un breve resumen basado en los artículos que integran el tema de alimentos. O sea, no te quiero pedir media cuartilla o una cuartilla completa, porque no son muchos artículos. Lo que sí quiero es que no dejen nada fuera. O sea, hagan un buen resumen, lean todos los artículos y hagan un buen resumen, ¿de acuerdo? Y que les haya servido lo que vimos hoy aquí. Ok, gracias. De nada. Y si tienen alguna duda me avisa. Ah, perfecto. O sea, con 3 cuartillas está bien. Muy perfecto. Creo que ya. Muy bien. Bueno, pues que pasen buenas noches. Ahorita me está esperando un café que me está haciendo mi esposa y ya me lo quiero tomar. Entonces, nos vemos el próximo lunes, el próximo martes, y cualquier duda, cualquier cosa, me avisan ahí por mensaje. Sí, profe. Gracias. Que pase buenas noches. Igualmente. Profe, que descanse. Igualmente, Que descanse, profe, hasta el martes. Gracias, hasta el martes. Buenas noches. Buenas noches. Hasta el martes. Hasta el martes. Profe, yo sí tengo una duda ahorita que me surgió brevemente, no sé si me puede ayudar. A ver, dígame. Ahorita habló en referencia
Ay, se me fue. Era de los alimentos, que tenía derecho la esposa que no trabajaba de manera, no, o sea, comprobable que no puede ejercer la labor para ser otorgado ese derecho, pero como los menores de edad que es hasta los 18 o que tienen hasta que donde estén estudiando, en este caso las personas en ese aspecto, ¿cuánto tiempo es definido para ese derecho? Muy buena pregunta, muy buena su pregunta. O sea, la esposa en este caso podría ser. Sí, en este caso, O por sea, decir, a lo mejor yo que no trabajo, un ejemplo, ¿verdad? Y puedo demostrar que no encuentro un trabajo, ¿cuánto tiempo puede estar estipulado este derecho, por decir, a lo mejor en mi caso, por sí. decirlo así? O sea, usted tiene, cuando si usted se divorcia y Ajá, usted exige alimentos, porque usted nunca sí, trabajó, se dedicó a los hijos, el ajá, sí, juez inmediatamente le va a otorgar. Se supone que usted tiene que empezar a buscar trabajo, ¿sí? ok, sí, Tiene que empezar a cambiar ese estilo de vida, ¿verdad? Este, sí. y la pensión de usted se le va a acabar cuando se le acaben los hijos, Ah, ok, ¿sí? perfecto. O sea, Nada más que sí me quedó esa pequeña duda, sí, dije, a lo mejor como en bueno, en los hijos es hasta la mayoría de edad que dejen de estudiar, dije, sí, en este caso, ¿cuánto tiempo aplica? exacto. Es igual Bueno. para usted, es igual para usted, este, pero la idea es que, o sea, el juez va a estar como que busque trabajo y busque trabajo y busque trabajo y busque Ajá, trabajo, sí, ok, bueno, ¿verdad? esa era mi duda. Ok, Gracias, maestro, al buenas contrario, noches. que pasen buenas noches. Bye, bye. Bye, bye.